Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana 107.5, su radio, Universidad de los Lagos, y por supuesto a través de las pantallas de Ulagos TV. Y en esta ocasión vamos a conversar con Claudio Merino, él es académico del CEDER. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a la entrevista de la semana. Hola, muchas gracias por la invitación, Marcelo, para participar en la entrevista de la semana. Muchas gracias. No, gracias a ti porque vamos a tener sin duda una entrevista muy entretenida, no se la pueden perder. Partamos por saber cuáles son tus estudios primarios, tu profesión base y cómo tú te acercas a este mundo que te interesó investigar, estudiar. Cuéntanos un poquitito dónde eres igual. Bueno, yo soy trabajador social, después hice algunos estudios de posgrado, un magíster en Economía y Gestión Regional y un doctorado. Y actualmente estoy cursando otro doctorado. Y bueno, mis orígenes son bien humildes. Yo vengo de un territorio rural de la región de Los Ríos, que es un sector muy pequeño y está en la comuna de Lanco, que se llama Quilche. Aprovecho de enviar un saludo cariñoso a las personas de Quilche, mis amigos. Y bueno, yo empecé los estudios y mientras uno va abriendo un mundo en la universidad, y en esa instancia me empezó a gustar mucho el tema de la investigación, vinculándolo con los problemas sociales, y eso me ayudó a fortalecer el tema de mis posgrados. Y lo importante acá es que en el fondo, cuando se van dando ciertas condiciones que permitan como irse desarrollando en la vida, eso también genera oportunidades. Entonces, básicamente el desarrollo académico o los estudios de posgrado o el pregrado eh, no necesariamente están vinculados con a las personas de la élite, sino que en la sociedad en la que estamos también esto puede ser oportunidades en las cuales se pueden dar. Qué buen tema, qué buen punto, qué buen mensaje, sobre todo para la familia, pensando justamente con tanto que vivimos de este exitismo, el consumismo, la plata, pero con esfuerzo, trabajo, dedicación también se puede. Bueno, tenemos pocos minutos para tocar varios temas. Cuéntanos sobre un tema de investigaciones que tienes sobre inequidad y desigualdades sociales de un Fondesit. ¿De qué se trata esa investigación? Sí, bueno, el Fondesit se llama ¿Quiénes pueden elegir vivir sano? Y justamente aborda el tema de las inequidades y desigualdades en salud en la región de los lagos. Yo me muevo en la provincia de Osorno, Yanquihue, Chiloé y Palena, y la investigación trata de ver la pertinencia de las políticas públicas en salud con aspectos asociados, por ejemplo, a las inequidades de género, factores territoriales, oferta de servicios, como el trabajo, las condiciones de vida también afectan a las personas. Porque la mayoría de nosotros creemos que los problemas de salud solamente tienen un origen biológico o genético. Sin embargo, prácticamente el 70% de los problemas de salud se derivan de la forma en la cual nosotros vivimos. No solamente respecto de nuestras alimentaciones, respecto de qué es lo que consumimos, etcétera, sino que también respecto del tipo de trabajo, la exposición a ciertos riesgos, la exposición a la contaminación, etcétera. Todo eso incide en la salud de las personas. Y eso está investigando este Fondesit de iniciación. O sea, es una mirada integral, holística de un tema que, como dices tú, siempre la persona piensa en lo sintomatológico, en el remedio para, pero el trasfondo implica muchos otros factores. Y más aún, en cierto, me imagino, en los tiempos que vivimos, depresiones, etcétera, de situaciones muchas veces en tensión. Claro. Y también uno piensa, por ejemplo, eh, que el centralismo todo está desde Santiago a las regiones, pero también hay microcentralismo respecto de, por ejemplo, las capitales regionales o las diferencias entre comunas, y uno piensa que, por ejemplo, la región de los lagos es relativamente homogénea, pero en realidad hay una diversidad tanto en conectividad, lo que influye en el acceso y la oportunidad de la atención de salud. Y eso entonces ahí tienes una manifestación de desigualdad y de inequidad. Claro, claro. ¿Eso ha ido arrojando el estudio? Sí, y además esto se complementa con otro estudio. Por ejemplo, hay un colega que trabaja en Río Negro y también hace docencia en la Universidad de los Lagos, Sergio Bermedo, que él, por ejemplo, ha hecho varios estudios respecto de hipertensión, diabetes, etcétera, y también de la mortalidad
en tanto en personas mapuches como en no mapuches. Y en todos los casos, debido a estas determinantes sociales, hay mayor mortalidad en el grupo de la población mapuche que la no mapuche. Una pregunta, ¿cómo las personas que nos escuchan, que nos ven, pueden acceder, por ejemplo, a un libro tuyo? Ahí hay un punto, me estoy adelantando, pero ¿cómo pueden acceder a leer esto, que se ve tan pertinente, tan práctico? Sí, bueno, existen 2 instancias para poder acceder a esta información. Está la instancia de un sitio web que se llama Intersecciones en Salud, que se puede buscar en Google, o a través de Instagram, que también se llama Intersecciones en Salud, que deriva de esta página. Y ahí se puede acceder a publicaciones, tanto de índole científica como informes de investigación, videos asociados al trabajo del desarrollo del FONDESIT, pero también de otros temas de investigación vinculados con las inequidades y desigualdades sociales, y también un podcast que se puede escuchar a través de Spotify o de otras plataformas que se llama Memorias Necesarias. Ya, cuéntanos eso del podcast. ¿Cómo se te ocurrió como un investigador, cierto? Que donde está el prejuicio Sí. también, y muchas veces hay muchos también investigadores que son pocos dados a la comunicación, ¿para qué estamos con cosas? Pero ¿cómo se te ocurre a ti con todo este trabajo de investigación de comunicarlo a través de un podcast? Sí, bueno, lo primero es que yo soy músico aficionado. Otra Entonces, sí, sorpresa. otra sorpresa. Entonces, empecé a experimentar con programas de grabación que permiten ediciones. Y bueno, yo tengo un contacto muy estrecho con un médico que se llama Jaime Bacache, que él trabaja temas de documentales en el archipiélago de Chiloé. Entonces yo pensé el que los documentales generan un impacto importante, no solamente el tema de la publicación científica, sino en términos de difusión. Y dije, bueno, no tengo la capacidad para hacer documentales, pero sí para trabajar con audio. Entonces se me ocurrió la idea del podcast, que justo se empieza a gestar con el estallido social. Ahí entonces empiezo a investigar, a trabajar sobre esos temas. Y el primer programa lo grabé con un micrófono de audífono, e invité a Salvador Rumián para trabajar el tema del extractivismo y salud. Y desde ahí en adelante han surgido una serie de podcasts. Ahora ya tengo micrófonos profesionales y ya me he ido equipando. También en temas de locución, de edición, de tratar de armar un esquema mucho más profesional para poder justamente transmitir este mensaje que tiene que ver con la salud pública, comunitaria y colectiva desde distintas plataformas. Una cosa, este podcast se escucha en más de 40 países, desde Mozambique, Estados Unidos, Brasil, Argentina, o sea, una cosa impresionante. Ahora, vamos por parte, porque es harta información importante. ¿Dónde graba esto? Bueno, yo lo grabo en mi casa a través de un programa de computador, en un computador. Eso va conectado a una interfaz de audio y de ahí voy haciendo la entrevista o hago las notas de prensa con una grabadora o a través de Zoom. Es decir, la tecnología hoy en día nos ofrece un sinnúmero de posibilidades. Por ejemplo, el último podcast lo realizamos con unas mujeres de México que están trabajando el tema de la defensa del agua en una ciudad en Puebla. Y eso lo realizamos a través de Zoom, por ejemplo. ¿Y cuánto dura, por ejemplo, un podcast en tiempo ahí? Sí, nosotros tenemos ventanas informativas que son como de 5 minutos y otras que duran 1 hora. No más de eso, pero la gente que escucha podcast es como una especie de una serie, pero de audio. Entonces escucha un momento, después para y así. Oye, qué interesante. ¿Cómo se accede a ese podcast? ¿Bajo qué nombre, dirección? Sí, el podcast se llama Memorias Necesarias y se puede buscar en YouTube o directamente en la página interseccionesalud.cl, interseccionsalud.cl, y ahí está anclado el podcast. Qué relevante lo que nos cuenta Claudio Merino, investigador, investigador acá de la Universidad de los Lagos, en hacer toda esta verdadera innovación, ¿cierto? Para comunicar el conocimiento, porque qué relevante esto, porque hoy en día la persona en el ritmo, claro, que tiene a veces no se va a poder sentar a lo mejor a leer, tampoco está esta mucha voluntad de leer, pero resulta que escuchando estos podcasts, viéndolos ahí, muy, muy importante. Entonces, reiteramos, memorias necesarias. Pero también tenemos libros publicados.
¿Qué libros hay? ¿De qué tratan? Si hay un libro sobre la historia social de la salud en Chile, que aborda desde 1960 al año 2000, y hay otro libro que se llama Salud Colectiva desde el Sur, que participan varios autores. Estos dos libros justamente tratan de pensar la salud más allá de lo biológico, lo genético, sino desde un ámbito que implique las ciencias sociales y otras áreas que permita una visión interdisciplinaria para comprender que la vida no es simplemente ciertas secciones, sino que algo mucho más integral. ¿Por qué como ciudadanía no tenemos este conocimiento acabado? ¿De qué depende que esta visión esté en la exteriorizada hacia la Mm. gente? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no hay una información grande y un investigador casi en forma solitaria tiene que ir haciendo esto? Claro, lo que pasa es que hay una visión biologizada del cuerpo. A nosotros nos enseñan cuáles son las partes de nuestro cuerpo y que en el fondo las enfermedades nos atacan en un tema biológico, genético. Sin embargo, eso es como el síntoma, pero pueden existir otras causas de las causas que justamente generan esos efectos en nuestra calidad de vida y bienestar. ¿Esta visión no está o está en la política pública? Y si no está, ¿en qué mejoraría? Hay avances importantes. Estos avances tienen una raíz histórica. Por ejemplo, Salvador Allende publica el 39 un libro que se llama La realidad médico-social, que justamente habla temas sociales. Pero antes de eso, las sociedades de socorro mutuos también, desde la ciudadanía, hablaban de los vínculos entre calidad de vida y salud. Desde la reforma de salud del año 2000 en adelante, se trataba de plantear temas avanzando en lo que se llama un modelo de atención integral de salud, en el cual justamente se tratan de visibilizar estos temas. Sin embargo, la implementación de esto también genera cierta resistencia interna debido a la propia formación profesional. ¿Hay países que tienen esto instalado? Sí, hay países que tienen esto instalado, pero principalmente este enfoque de atención primaria se da en países, vamos a decir, en vías de desarrollo, porque es una política, una estrategia que se crea el año 78 y que justamente trata de deshospitalizar el tratamiento de los problemas de salud y generar un vínculo más comunitario. Ok. También sabemos que tú haces clases de docencia en el magíster de ciencia humana, en doctorado de ciencia social. Sí, Eh, ¿Qué asignaturas haces ahí y por qué es relevante participar de esto? claro. Bueno, tanto en el magíster de ciencias humanas se trabaja una asignatura que se llama Sociedades, Territorio y Conflicto, justamente abordando estas tensiones que existen entre las comunidades y políticas públicas o el desarrollo económico. Y en el doctorado de Ciencias Sociales participo en la línea de identidad. Y también hago clase en pregrado justamente en asignaturas que vinculan los temas sociales con salud. Y la parte del músico, ¿en qué momento está? ¿Te sirve para inspirarte, para descongestionarte de la labor intelectual? Sí, bueno, yo tengo 2 discos publicados, también están en O sea que Spotify. no es tan Sí, aficionado así como sí. toquemos la guitarra en un No, ratito. estos discos están publicados en Spotify bajo mi Mm. nombre, Claudio Merino. Ahí van a salir estos 2 discos y surgen también para, levantar música que pueda estar de fondo en el podcast. Y también, esto para mí es un orgullo que participo componiendo la banda sonora de un documental de Jaime Bacache que tiene que ver con, un enfoque intercultural sobre la salud mental. Eso lo encontramos bajo tu nombre. Sí, Claudio Merino, en Spotify. Eh, Se puede, por lo tanto, no necesariamente la persona académica, intelectual, debería tener toda esta visión integral, o sea, no es por qué estar 24/7 solo con el libro, supuestamente como que se avanza más en tema cognitivo. Sí, es que yo estoy muy influenciado por una visión humanista integral donde las personas deberían cultivar distintas áreas de saberes, porque justamente eso nos permite dialogar con otras disciplinas, establecer vínculos con otras personas que te permiten ir nutriendo elementos que al final igual enriquecen la academia. ¿Dónde vives tú, Claudia, ahora? Vivo en Puerto Montt, ahí con nuestros proyectos familiares, con mi hijo, mi esposa, y bueno, la idea también es desde ahí ir potenciando
ciertas áreas vinculadas con el trabajo comunitario, estamos bien involucrados en eso. ¿Los hijos son pequeños? Tengo una hija grande ya estudiando psicología, Valentina. Tengo al Tomás Merino, que ya está en la etapa de la enseñanza media, y Celeste, que está más chiquitita, tiene 10 años. Y te lo pregunto porque el hogar es la primera escuela. ¿Qué dirán de su papá que hace podcast, que es músico, que estudia? Me imagino un ambiente casi como, como una casa de los griegos, así no sé. Sí. Bueno, es bien interesante porque, bueno, yo a todos mis hijos, a mis hijas también, trato de que cultiven algún instrumento musical. em, Mi hijo toca guitarra y bajo, mi hija mayor toca clarinete y saxofón, y mi hija chica está más dedicada como al área de la escultura. Entonces, yo creo que eso es importante para que las personas se puedan ir cultivando, y ahí junto a mi esposa Valeria estamos tratando de que sea un hogar bien feliz para los chicos. Oye, qué relevante, mira, con estas últimas palabras, un hogar feliz. Ah, qué importante para los tiempos que vivimos, Mm, donde la agitación, donde no hay calma, donde hay tensión. Bueno, agradecerte, Claudio, por la oportunidad de escuchar esta visión de vida, de estudio, de investigación. Recuerden, para quienes quieran seguir, entonces tenemos Intersecciones en Salud, sí, que era en la página donde está anclado la toda página la de información, y ya el podcast Memorias Memorias Necesarias. Necesarias, y por Claudio Merino para ver el tema también musical. Sí, Muchas gracias por estar acá en la entrevista de la semana. muchas gracias a ustedes. Bueno, usted lo escuchó, usted lo vio, la generación del conocimiento a través de sus protagonistas, en este caso académico, investigador, músico, que es relevante para esta visión del conocimiento desde la Universidad de los Lagos del sur del mundo hacia el mundo. La entrevista de la semana 107.5 y por supuesto, un lago usted. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Chao, muchas Claudio. gracias.